Mar Rojo, el podcast de la película. Una producción de LGC Films. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, depende del momento en que te encuentres. Volvemos a estar aquí con el podcast de Mar Rojo. Estamos navegando, esta vez estamos navegando por el río Ebro con un invitado muy especial. Y donde el curso del río nos lleve, allí llegaremos. Estamos con Andrés García de la Riva, compañero nuestro en este proyecto de Mar Rojo y el encargado de toda la comunicación. Quien no tenemos con nosotros es a Javier, porque lo tenemos en un camarote metido aquí en nuestro barco con un gripazo increíble, pero se excusa y nos deja a nosotros dos aquí en la cubierta de este barco y saludamos a Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juli? Perfecto, pues aquí estamos contigo, estamos encantados de tenerte en el podcast. Yo creo que haya merecido el tenerte aquí en el podcast porque siempre estás comunicándolo con los medios y hoy estás aquí con nosotros y vamos a disfrutar de una pequeña charla con Andrés sobre el tema de la comunicación. Y bueno, comentaros que Andrés es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontífica de Salamanca. Es el encargado o el jefe o el gran coordinador de la empresa 9 Cartas, que es una agencia de comunicación que ha dirigido varios proyectos cinematográficos muy interesantes. Últimamente ha estado comunicando pues a los medios el Soy Nevenka, Querer, 20.000 especies de abejas. Digamos que grandes éxitos has tenido en tus manos, ¿no, Andrés? Bueno, la verdad es que sí, estás hablando de producciones que nos han dado muchas alegrías, que bueno, por otra parte, por los ingredientes que tenían en cuanto a las historias que contaban, los equipos que había detrás, de directoras, de actrices, de actores y tal, pues bueno, la verdad es que hacía que la apuesta fuera ciertamente ganadora. Estamos hablando de producciones de reciente estreno, han pasado por festivales como San Sebastián, se han estrenado en cines en algunos casos, en plataformas como Movistar Plus en otro, en el caso de la serie Querer, por ejemplo. Y la verdad es que nos han dado muchas alegrías, tanto a nivel de lo que dice el público, han tenido muy buenas taquillas y la gente, la verdad es que habla muy bien de ellas. Y luego también, pues a nivel de prensa, están funcionando fenomenal. En el caso de la serie Querer, por ejemplo, las críticas son fabulosas. Yo creo que estamos ante una de las series del año y una de las series, yo diría, de la década. Es una grandísima serie. Luego, pues, en cuanto a películas, pues Soy Nevenka la hemos estrenado recientemente, ha funcionado muy bien en cines. En cuanto a críticas, han sido más dispares en cuanto a la prensa, pero sobre todo creo que estamos hablando de que esta película, igual que Querer, yo creo que se ha convertido en un fenómeno importante, más allá de lo cinematográfico, por lo que tiene detrás, cuanto al tema que trata, cómo lo trata, los personajes que en un caso reales, como en el caso de Soy Nevenka, en otro caso de ficción como Querer, incluso también por la temática, por el tema de la denuncia del machismo, de la violencia contra las mujeres, la defensa del feminismo, etcétera, etcétera, también está muy en relación con otra película que acabamos de estrenar hace nada, hace 3 semanas, que es Las chicas de la estación, de Juana Macías, y es una película maravillosa también, protagonizada por 3 chicas que no habían actuado en su vida en una película, que provienen además del mundo que relata la película, que son centros de acogida de menores. En este caso es una película muy dura, y es una película que también es súper necesaria, y creemos que está convierte en una película importante y que los espectadores todavía tienen algunas horas de cine donde pueden verla. Muy bien, Andrés. Oye, no te preocupes porque si tu móvil toca el zumbido, que es normal que un periodista como tú le esté sonando y zumbando el móvil continuamente. Digamos, con que Bueno, no sufras que disfrutar. los oyentes lo van a entender perfectamente. Bueno, Oye, y Andrés, ¿cómo se comunica en los medios una película? ¿Qué comporta todo ello? Bueno, pues vamos a ver, una película, claro, los medios también, hablamos de medios de una forma así general, pero claro, hay muchos tipos de medios. Entonces,
Lo que tratamos siempre desde las agencias de comunicación es intentar, bueno, ponérselo lo más fácil posible a la prensa porque hay que tener en cuenta también que estamos en un momento en el que yo creo que no se ha producido tanto cine, tantas series y tanto para plataformas, para salas y tal como ahora en la vida. O sea, es un momento que se están estrenando del orden de como 14 películas a la semana en cines. Es una locura a la hora, o sea, es una locura para las agencias de comunicación, para comunicar tantas películas, hacerte hueco, y es una locura para los medios. De la misma forma, hay muchísimos festivales. Además de que se produce mucho, hay muchísimos eventos que pasan por festivales y el problema es que muchos coinciden en fechas. Entonces, el gran perjudicado realmente es el espectador, porque muchas veces, habiendo tantísima oferta, no es capaz de llegar a seleccionar lo que realmente es más importante, porque hay muchísimo donde elegir. Para eso el papel fundamental lo tienen los medios, que hoy por hoy, aunque las redes sociales ahora marcan muchísimo, los medios todavía siguen teniendo una gran influencia a la hora de seleccionar y destacar algunas producciones. Entonces nosotros, pues lo que hacemos un poco es, a la hora de comunicar una película, el proceso comienza incluso durante el rodaje, como se puede ver en Mar Rojo, por ejemplo, que bueno, estamos ahora con este podcast durante un periodo anterior a que se estrene la película y tal, y vamos un poco sembrando. Entonces lo que solemos hacer con una película, digamos, un largometraje al uso, es pues ir sembrando un poco desde el estreno, lanzando alguna nota de prensa, contando un poco de qué va la película, invitando a medios a que visiten el rodaje, puedan conocer in situ las localizaciones, puedan hablar con los actores, las directoras, etcétera. Y luego ya donde se pone todo en marcha es ya, digamos, como un mes o así antes del estreno, durante la promoción. Normalmente intentas que la película se acompañe de algún festival importante previo al estreno y lo más cercano posible al estreno, para que te sirva como plataforma, digamos, mediática, porque los festivales hoy por hoy son los eventos donde más prensa especializada se reúne, también generalista. Entonces, pues son momentos perfectos para aprovechar a hacer entrevistas y para aprovechar a contarles a los periodistas un poco pues la película, de qué va la película. Y de ahí ya pues pasamos un poco al estreno en sí en cines, que bueno, pues acompaña de todo tipo de acciones de comunicación, de marketing, etcétera. Se hacen junkets de entrevistas, se hacen preestrenos con alfombras rojas, con photocalls, se convoca a la prensa. Bueno, se hacen pases de prensa, se trabaja también mandando enlaces para que los periodistas que no pueden ir a los pases de prensa puedan verlos, etcétera. Ellos hablan bajito para que no escuche yo, pero oigo sus risas y pasos de prisa tras del portón, preparando una misa con cosas todas hechas de cartón, y sus máscaras pintan con la sangre fresca de la estación. Oh, 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 oh. Y yo aquí esperando a que salga el sol. ¿Quién va a hacer una constitución que le dé sus derechos al pobre en esta nación? ¿Quién va a hacer una constitución que le dé sus derechos al pobre en esta nación? Me pusieron palomas violentas con hambre en el corazón. Me inyectaron crepúsculos, duelen los músculos con el sol. Me dejaron 3 sueños sorpresa debajo del almohadón. Resultaron ser las pesadillas que pronto tendría hoy. Oh,
pues no tengo nada de valor, pues no tengo nada de valor, solo un lindo anillo que me hizo con sus manos mi amor. ¿Quién hará el artículo final que proteja la vida como especial? ¿Quién hará el artículo final que proteja la vida como especial? Tantas veces fue dicho que el tiempo era una ilusión, que busqué a las hormigas más listas y les encargué dulzor. Hice dulces y panes con nueces de tu pasión. Trabajé arduamente en la forma y decoración. Y al final escondí un regalo para los dos. Resultó que era la más hermosa y brillante constitución. La más linda, hermosa y brillante constitución. La más linda, hermosa y brillante constitución. La de Lisa Loncón, la de Lisa Loncón. La más linda, hermosa y brillante constitución. Oye, Andrés, y los medios de comunicación, ¿cómo tratan a la cultura y en particular al cine? Y si me lo permites, el cine pequeño, el nuestro. Ya, bueno, pues claro, la prensa, hay mucha prensa, entonces el problema, o sea, también yo creo que depende mucho de los periodistas que trabajan en los medios, porque o sea, lo cierto es que la prensa cada vez es un sector que cada vez lo tiene más complicado porque se le juntan todos los cambios y revoluciones posibles del analógico al digital. O sea, es un cambio de consumo, un cambio de producción. No terminan de encontrar la solución para monetarizar las ediciones digitales. En general las páginas web cada vez limitan más para suscriptores. Entonces, bueno, pues y todo eso, o sea, toda la necesidad que tienen los medios de intentar ser rentables a nivel digital choca con por lo menos en España, con una mentalidad de no pagar por la cultura. Entonces, pues ahí pues choca. Esto está cambiando, la gente cada vez está aceptando más que, pues, y de hecho hemos vivido, ¿no? Como la piratería y las descargas ilegales y tal han ido quedando atrás un poco, sigue habiendo gente que lo hace, pero cada vez menos, porque las plataformas, pues por un módico precio te permiten tener un catálogo enorme de productos y de contenidos para consumir. En los medios cada vez se le da menos importancia a la cultura en general. El cine como parte de la cultura se perjudica de ello. Y bueno, como decía, creo que la importancia la tienen los periodistas porque dentro de esta vorágine de dar cada vez menos espacio al cine, pues bueno, tiene por fortuna el caso de algunos periodistas que digamos que son la resistencia y que siguen luchando por dar contenidos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que desde las agencias de comunicación pues cada vez tenemos menos medios especializados y sobre todo lo que ocurre aquí es que en medios generalistas sobre todo cada vez hay menos periodistas especializados. Me da igual si hablamos de cine que si hablamos de música, de literatura o
o de televisión en sí mismo. Entonces, cada vez hay periodistas que tienen que hacer más temas, de temáticas más diversas, y cada vez se especializan menos, y eso implica que se trata peor el cine, y al final el gran perjudicado sin duda es el espectador. De otra forma también están surgiendo, bueno, o sea, siempre surgen cosas nuevas. Las redes sociales cada vez tienen más importancia a la hora de comunicar, pero las redes sociales, bueno, pues todos nos hemos ido dando cuenta de que algo que hace unos años era, digamos, gratuito, pues ahora si quieres que algo tenga cierta relevancia y movimiento en redes, pues hay que ponerle dinerito, y hay que hacer inserciones, promocionar publicaciones, y es la única manera ahora mismo de que realmente tenga relevancia un contenido que se publica en redes. Mar Rojo, una iniciativa en el mismo origen de la música. Oye, y ahora entrando así en la producción de una película, Andrés, ¿es importante destinar una parte del presupuesto de la producción a la comunicación? Sí, yo creo, igual está mal que lo diga yo, pero yo creo que es absolutamente fundamental. O sea, de la misma forma que creo que una película es bueno invertir una parte de dinero a que un montador profesional la monte, es interesante que una persona o una empresa o alguien que se dedica, que está especializada en el tema de la comunicación, se dedica a comunicarla. En el caso de la comunicación es especialmente importante porque yo creo que ahora mismo lo que no se comunica y la gente no conoce es igual que si no existiera. Y sobre todo en un momento en el que, como estábamos diciendo hace 2 minutos, hay tantísima producción y hay tantísimos contenidos, hace falta generar estrategias creadas además, digamos, ad hoc para cada producción, para intentar tirar de sus fortalezas y intentar que destaquen lo máximo posible. En el caso del cine independiente, buscando públicos nicho, que hay muchos, y en el caso de películas más mainstream, intentando llegar un poco a la generalidad del público, ¿no? En el caso de una película como Mar Rojo, yo creo que lo suyo es ir sumando como nichos de públicos a los que realmente le interesa, que al final son muchos y están en muchos sitios. Pero bueno, y conviene dimensionar, no es lo mismo, no, o sea, no tiene sentido intentar llamar a los mismos medios si tienes una película con actores súper conocidos, con una temática, digamos, muy comercial, y con 1 millón de euros para hacer campaña de promoción, que si tienes una película de cine de autor, que es un documental o una ficción que es en blanco y negro, que es puro cine de autor, porque vas a estar perdiendo el tiempo, no tiene sentido. Pero sí que tiene sentido ir a medios especializados que te van a permitir, que realmente les apetece trabajar con este tipo de cine, y que además son los que van a hacer que se enteren tus públicos nichos, que al final el cine independiente seguramente sea donde tiene que estar y donde más va a brillar, a través de sumar diferentes nichos, que puede ser un público que le gusta el cine de autor, que le gusta el cine feminista, que le gusta el cine combativo o reivindicativo, o que está identificado con determinada temática que trata la película, que puede ser la música, que puede ser, yo qué sé, miles de temas diferentes. Entonces sí, en resumen, creo que conviene trabajar con alguien que se dedica especialmente a ello, porque además yo creo que una película es un proyecto en el que a veces se trabaja varios años, a veces trabajan hasta 100 personas o más de 100 personas, se invierte muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos recursos, muchísima ilusión, y después de todo esto es quizás durante 1 mes o 2 meses cuando a través de la comunicación puede hacer que todo esto sea rentable y haya merecido la pena, y la gente lo conozca, y la gente que ha hecho esta película pueda seguir haciendo otras películas. Entonces yo diría, no te diría el momento más importante, obviamente, porque yo creo que es la propia producción de la película, pero casi tan importante. Muy bien, estamos aquí navegando y hablando y conversando con Andrés García de la Riva, encargado, coordinador, jefe de esta empresa de comunicación que es 9 Cartas, y que está junto con nosotros en este proyecto en Mar Rojo, y te quería preguntar, bueno, ahora que si no estoy equivocado, Andrés, fuiste el guionista de la película del Drogas, el documental. En realidad fui productor ejecutivo. Comencé junto a Nacho, el que la dirigió, los dos a dirigirla, pero
la situación laboral y profesional mía concreta, o sea, no hay que olvidar que es una película que nos pusimos a hacerla sin ánimo de lucro, un poco porque nos apetecía, bueno, con la ilusión de 4 amigos que, bueno, en realidad de 2 amigos, porque en ese caso, en un inicio empezamos Nacho y yo, los dos trabajamos juntos en un festival que se llama Punto de Vista en Pamplona. Sí. Yo era el responsable de prensa y él hacía los vídeos a los invitados y tal, entrevistas en vídeo para el canal de YouTube, hacía también, bueno, cortinillas y tal para el festival. Entonces, dándole vueltas a hacer algo sobre un tema que nos gusta mucho a los dos, que es la música, hablamos de hacer un docu y surgió pues la idea de hacer un documental sobre Enrique Villarreal, a la postre el Drogas, el que ha sido vocalista y bajista de la banda Barricada de Pamplona. Entonces, en principio empezamos los dos a hacerla a medias, pero por mi situación profesional y tal no pude seguir involucrándome en ese momento ni en la dirección ni en el guión. Entonces me quedé como mero productor ejecutivo junto a Nacho y junto a otras 2 compañeras, a María Guzmán y Rosa García, que bueno, entre los 4 pues levantamos la película. Y bueno, fue un proceso de un par de años donde hicimos un crowdfunding que nos salió súper bien y nos permitió llevar a buen término la película. Y bueno, la idea era un poco hacer un documental sin mucha ambición, la verdad, de recorrido. Pero bueno, digamos que en los últimos momentos se nos juntaron varias circunstancias, como que entró una productora de Euskadi como coproductora, a la vez que ETV entró a participar en la película y a la vez que el Festival de San Sebastián nos seleccionó para estrenarlo allí. Entonces, bueno, y a la vez que Golem se interesó por distribuirnos. Entonces fue, o sea, lo que en principio iba a ser un documentalito para mover en 4 casas de cultura, pues de repente creció hasta que iba a salir en ETV, tuvo exhibición en cines comerciales en España y participó en el Festival de San Sebastián. Y bueno, eso pues la verdad es que le dio una relevancia que hasta entonces no nos habíamos planteado. Muy bien. Oye, nos vamos a abrir una botellita de vino de Rioja. Muy bien. Aquí en esta cubierta de este barco que seguimos navegando por el río Ebro y bueno, vamos a meternos en el tema ya para ir acabando este podcast, pero te voy a hacer la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué te enrolaste en Mar Rojo? ¿Qué es lo que te ha atraído de este proyecto? Bueno, pues en primer lugar, y lo que más me viene atrayendo en los últimos tiempos es la gente que está detrás del proyecto. O sea, tú y Javier, básicamente. O sea, primero las personas, que me apetecía trabajar con vosotros, ya os conocía. Y luego, bueno, en segundo lugar, por supuesto, la historia me parece fascinante. Me gusta mucho que sea la segunda película que dirige Javier, teniendo en cuenta cómo fue la primera, la de Vals de Teherán, que me pareció, vamos, me encantó, pareció una maravilla, súper sugerente, bueno, una película maravillosa y deliciosa. Y la verdad es que como sabía que un poco la producción, las temáticas, la sensibilidad y las inquietudes de Javier iban a más o menos a mantenerse en la misma línea, pues me parecía un proyecto súper interesante para embarcarnos desde el principio mismo, desde el momento en el que me lo contó Javier, vamos, le dije que contará con nosotros sin lugar a dudas. Así que nada, o sea, lo que te digo, viendo un poco de dónde viene el proyecto, de qué va el proyecto y quién está detrás del proyecto, fueron un poco los argumentos que nos hicieron lanzarnos al margen de las circunstancias y de las condiciones, por supuesto. Muy bien, pues ha sido un placer tenerte aquí en esta cubierta de este podcast de Mar Rojo, Andrés. Y bueno, recordaros que, como os anunciamos en el anterior podcast, estamos preparando un crowdfunding para poder cubrir una parte del presupuesto del desarrollo. Queríamos tenerlo preparado para ahora diciembre, pero todo se va abocando en trabajo y más trabajo y tenemos que presentar proyectos en México, aquí con esta producción, y estamos preparando los dossiers y esto nos ha hecho retrasar un poco el crowdfunding, pero está a puntito de salir y que contaremos con la ayuda también de Andrés y su equipo para poder hacerlo llegar a todas vosotras. Andrés, un placer haberte tenido en este podcast con nosotros. Muchísimas gracias, Juli. Igualmente, un verdadero placer y seguimos conectados. Y a todas vosotras, pues os emplazamos al próximo podcast, que tendremos una nueva invitada o un nuevo invitado. Seguidnos.
Seguimos en este Mar Rojo, el podcast de la película. Dio la campana a las 12, dio mi corazón. La los brazales de la noche nos separan y nos juntan. ¿A qué santo llamaré que me saque de esta a la fina luz del alba con el salve de la aurora? Podía ver tu mano en la boria ayer, mañana que cerquita nos tenemos y que solito caminamos. Y en el piso de abajo dicen que la noche es eterna y con la pupila negra y la comunión en la lengua, quien pudiera ante la pena y la fatiga cantar alabanza todo a la vez. Mar Rojo, el podcast de la película.